¿Qué me decís si te digo que hay un versículo en Esther que nos ayuda a entender mejor el día de Pentecostés? Sí, ahí, al comienzo de Hechos. Interesante, ¿no? Claro, y esto tiene que ver porque no vamos a ver el versículo que siempre se habla de Esther. Este que dice, bueno, que ella no sabe si entrar a la presencia del rey, porque quizá la podían matar, y Mardoqueo, su primo, le dice, bueno, si vos no nos ayudás, este Dios va a traer ayuda por otra parte, pero quizá todo esto, el hecho de que vos seas ahora la reina, ha sido para este momento. Y está muy bien esa enseñanza, ¿no? Entender cómo los propósitos de Dios a veces funcionan para colocarnos en momentos y en circunstancias que nosotros podamos ser de bendición y no simplemente para nuestro provecho. Pero quiero pensar en otro versículo, en otro momento. Si no leíste la historia de Esther, te recomiendo que vayas y la leas, es fascinante. Básicamente el punto de lo que quiero ver en el capítulo 8 es que Esther, quien ganó un concurso de belleza para convertirse en reina del imperio, así de loco como suena, es lo que pasó. Eh, pero ella ocultó su identidad, su origen judío, ni el mismo rey lo sabía, y en un intento de genocidio contra el pueblo judío que hubo, que convencieron incluso al rey de eliminar a todo el pueblo judío, ella interviene de una forma milagrosa, el rey le hace caso y revierte todo lo anterior. Y entonces, mira, vamos a ver acá en el versículo 17 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. La noticia de que no iban a ser asesinados. Y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Este temor, esta cuestión reverente de decir, wow, su Dios es real, su Dios los liberó, era seguro que este pueblo iba a desaparecer, sin embargo ahora su Dios los ha protegido. Y dice que muchos se hicieron judíos a raíz de esto, mucha gente de otras naciones, de otros pueblos, a lo largo de todo el imperio. Y vemos cómo, recordemos, el pueblo judío estaba en exilio como castigo por su pecado. Y duró todos estos años, los 70 años de exilio completo y después toda la enorme cantidad de años que tomó para que el pueblo judío lentamente volviera también a la tierra. Y este era el periodo en el que estaba ahí Esther. Entonces es muy, muy interesante pensar cómo hubo varios momentos, también pasó por ejemplo con Daniel, aunque ya vamos a llegar a ese libro, que Daniel a raíz de algunas circunstancias de su vida y todo lo demás, llevó a que el rey Nabucodonosor del imperio babilónico muchos años antes, a que el rey Nabucodonosor reconociera que Jehová, que Dios, el rey, el Dios de los judíos, era el único Dios y el único rey. También pasó más adelante con Darío. Evidentemente con Ciro, si bien no tenemos muchos detalles, pero algo hizo Dios también en su vida que reconoció la necesidad de que se reconstruyera el templo. Y más adelante también el hijo del rey Asuero, el de Esther, Artajerjes, es quien envía a Esdras y a Nehemías. Entonces es increíble cómo en muchas ocasiones, estando el pueblo judío exiliado por su pecado, Dios usa esa situación para poder traer gloria a su nombre y para que el pueblo judío cumpla con su propósito inicial. Recordemos que el pueblo de Israel, su propósito era ser de bendición a todas las naciones. Era que ellos sean un ejemplo de cómo es una nación que se entrega y que vive completamente para Dios. Y sin embargo, ellos esto no lo habían hecho en ningún momento prácticamente. Al contrario, en vez de ser un buen ejemplo, la enorme mayoría de las veces habían oprimido al extranjero y al contrario, en vez de representar bien a su Dios, abandonaban a Jehová y se iban tras los ídolos. Entonces Dios utiliza estas situaciones terribles de exilio, de castigo y todo lo demás para igual en medio del exilio hacer su voluntad, mostrar su gloria y que quede claro que Dios es el único Dios. ¿Por qué esto tiene que ver con el día de Pentecostés? Bueno, capaz que con esta explicación ya te estás empezando a imaginar.
Recordemos que en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre, sobre los discípulos que estaban ahí en el aposento alto, recordemos que ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas y justo estaban en esta fiesta de Pentecostés que había gente viniendo a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano, porque eran judíos, que algunos eran estos judíos que seguían viviendo en otros lados, pero también muchos de ellos eran personas de otros pueblos que se habían convertido, eran personas de otras nacionalidades que durante todos estos años, 400 y pico de años, ya habían perdido su linaje judío, o quizá eran incluso descendientes de estas personas que se habían convertido al judaísmo y iban a Jerusalén para esta fiesta especial. Y ahí es que ellos escuchan el Evangelio, el mensaje de Jesús en su idioma, y vuelven a sus tierras a lo largo de todo el imperio para empezar también a compartir el Evangelio y el mensaje de Jesús. Así que esto es impresionante. Después, por supuesto, se necesitó el trabajo de apóstoles como Pablo para ir y establecer iglesias, ir y empezar a aclarar muchas confusiones que había. Pero fue a partir del Pentecostés de que el Evangelio comenzó a salir a los extremos del imperio por estos judíos o convertidos al judaísmo que habían venido de todas partes del imperio a Jerusalén a adorar en esta fiesta. Y esto tuvo el comienzo en instantes como el de Esther, donde gente de otras naciones se convirtió al judaísmo, comenzó a adorar a Jehová como el único Dios por esto, por la obra impresionante que Dios había hecho para salvar al pueblo judío. Así que esto me resultó muy, muy interesante como para poder resaltarlo como algo distinto de las cosas que solemos ver en el libro de Esther. Que Dios te bendiga. Si todavía no le diste me gusta al video, dale me gusta, compartilo, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita y todas esas cosas que son bien útiles. Así que bueno, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima y que tengas una buena semana. Chao, chao.